Seguimos con la explicación de intervalos. Entonces ya en el video anterior quedamos en que el intervalo cerrado se representa con corchetes y con bola cerrada. Voy a tomar los mismos extremos, pero con las especificaciones que tiene el intervalo cerrado, que sería abrir con un corchete desde menos 3,4. Entonces esta es la única manera de escribir numéricamente un intervalo cerrado con corchetes. Es la única forma. No hay ninguna otra manera de escribir pues este intervalo. Ahora, al representarlo en la recta numérica, vamos a hacer nuestra recta numérica desde vamos desde menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Al representarlo en la recta numérica, voy a hacer uso de bolas cerradas. Como en el intervalo abierto hago uso de bolas abiertas, en el cerrado voy a hacer uso de bolas cerradas. Coloco la bola cerrada desde el menos 3 y la extiendo hasta el número 4. Entonces, quiere decir que en el intervalo cerrado están todos los números que están entre menos 3 y están entre menos 3 y 4. Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Que el intervalo abierto sí contiene los extremos, por eso tiene una bola cerrada y un corchete. La bola cerrada y el corchete me permite a mí decir que estoy incluyendo que este número que está en este extremo sí pertenece a ese subconjunto de números que están ahí. Voy a representarlo, ya ustedes saben que la generalidad o la manera de escribir algebraicamente en matemática es mediante una variable que es cualquier letra del alfabeto. En este caso voy a colocar la letra X, que es la que comúnmente hacemos, y esta X está representando todos los números que pertenecen a este intervalo. Entonces todos los números que pertenecen a este intervalo o son mayores o iguales que menos 3. ¿Por qué mayores o iguales que menos 3? Porque aquí está el menos 3 y recuerde que al estar los números hacia allá, esos números que están hacia allá son mayores o son iguales a menos 3. Porque puede ser menos 3. Recuerden que es intervalo cerrado y que incluye el menos 3. O son menores o iguales que el 4. Una pregunta que siempre surge en los estudiantes es que esta es la manera siempre de escribirlo, la desigualdad. Sí, porque recuerden que la recta numérica o la recta real está dada de izquierda a derecha, y hacia mi izquierda siempre voy a encontrar los números menores y hacia la derecha los números mayores. Entonces el sentido de la desigualdad siempre va a estar dado de esa forma. Aquí viene una diferencia grandísima, y es que si yo a usted, si usted no tiene el intervalo de manera numérica o de manera gráfica, sino que lo tiene de manera algebraica, ¿cómo hace para diferenciar si el intervalo es abierto o es cerrado? Pues sencillo. Miren que la desigualdad del intervalo abierto no tiene igual. En cambio, la desigualdad del intervalo cerrado sí tiene el igual. Y ya con eso usted sabe que aquí hay unas bolas cerradas y que son corchetes. Y aquí, al no tener el igual, ya usted sabe que hay unas bolas abiertas y que se hace uso del paréntesis. Entonces, sencillo, me pueden dar el intervalo de alguna de estas tres formas y yo debo tener la capacidad de analizar como que estas indicaciones que estoy dando en el video, de que si la bola es abierta, que si la bola es cerrada, que si es paréntesis, que si es corchetes al revés o si es un corchete normal. Aquí, ¿qué diferencia hay entre el intervalo abierto y en el cerrado? Ya yo lo dije. En el intervalo abierto no se incluyen los extremos, en el intervalo cerrado sí se incluyen los extremos. Quiere decir que en este intervalo menos 3, menos 2,5, menos 1, 0, 1,2, todos estos números hasta el 4, todos esos números pertenecen al intervalo. Aquí, el menos 3, ya lo coloqué yo aquí, el menos 3 y el 4 no pertenecen al intervalo. ¿Por qué? Porque son los extremos. Pero sí pertenece el menos 2,1. El menos 2,1 sí pertenece a este intervalo porque está allá adentro. Entonces, esas son las cuestiones que yo debo tener claras entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Que en el intervalo cerrado estoy incluyendo los extremos dentro del subconjunto y en el intervalo abierto no incluyo los extremos dentro del subconjunto. Ahora, voy a pasar a lo siguiente, espero de que esto sea visible ahí para ustedes, voy a dar como unos 10 segundos para que usted pueda visualizar lo que yo acabo de explicar entre intervalo abierto y cerrado.
Recuerden que el intervalo abierto, la explicación de este está en el video anterior. Y pues en este completamos la explicación del intervalo cerrado y diferencias. ¿Qué diferencias hay entre los intervalos? Y repasando también que un intervalo es un subconjunto de la recta numérica y que al ser un subconjunto puede presentar ciertas variaciones o ciertas indicaciones, ciertas características, y por eso se dice y por eso se establecen 4 tipos de intervalos: abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado y intervalos infinitos, que son los que yo voy a tratar ahora. Entonces voy a borrar esto que está aquí. Me perdonan el borrador, pero estamos en la cuarentena y pues mi borrador se quedó en el colegio donde yo laboro. Entonces en este momento no tengo mi borrador a la mano. Tengo una servilleta de cocina. Bien, entonces tenemos intervalo abierto, tenemos intervalo cerrado, ya eso quedó claro. Vamos a pasar al siguiente intervalo: semiabierto o semicerrado. Cualquiera de los dos nombres es válido. Se dice semiabierto y semicerrado porque una parte debe ser abierta y la otra parte debe ser cerrada. O lo contrario, una parte cerrada y la otra parte es abierta. Entonces, lo voy a explicar de las dos maneras. Entonces, yo puedo tener, voy a colocarlo desde el -1 hasta el 3. Puedo tener este extremo abierto y este extremo cerrado. O lo contrario, puedo tener el extremo este cerrado y el extremo este abierto. Entonces, ¿qué quiere decir este intervalo? Lo voy a representar en la recta numérica para que ustedes entiendan. 0, 1, 2, 3 y aquí lo mismo. 0, perdón, -1, 0, 1, 2 y 3. Aquí, como hay un paréntesis, ya no voy a explicar como que lo que acabo de explicar al principio porque ya lo hemos tratado. Entonces ya sabemos, esta es la parte numérica. Vamos haciendo la parte numérica. Perdón, numérica. Vamos a hacer ahora la gráfica, la parte gráfica. Y por último hacemos la parte algebraica. Entonces, aquí, como tengo un paréntesis, voy a utilizar una bola abierta. Entonces va desde la bolita abierta en -1 y con una bola cerrada en -3. Y aquí va con una bola cerrada en -1 y con una bola abierta en 3. Desde -1 hasta 3, pero abierto en -1 y cerrado en 3. Desde -1 hasta 3, cerrado en 1 y abierto en 3. Entonces, aquí, ¿qué especificaciones? Pues las que acabo de explicar. Sencillamente, aquí el 3 sí pertenece al intervalo porque es que en el 3 está cerrado. Pero el -1 no pertenece a este intervalo porque es que en -1 está abierto. Y aquí es a lo contrario, en -1 sí pertenece porque está cerrado, pero el 3 no pertenece a este intervalo porque está abierto. Entonces recordemos que la parte algebraica siempre va a ser una X y que esta X va a ser, en este caso sería menor, no va a llevar el igual porque es una bola abierta. Y aquí sería mayor, perdón, X mayor, y aquí sería menor o igual. Menor o igual porque sí está cerrado. Aquí como está cerrado sería mayor o igual y aquí sería menor. Entonces va desde -1 hasta 3. Ahora voy a explicar bien esto porque lo que pasa es que como ya lo expliqué anteriormente, lo estoy haciendo de pronto ya de una manera más directa, pero de pronto tiende a confundir. Recuerden que esta X son todos los números que están en ese intervalo. Entonces, esos numeritos que están en ese intervalo o son mayores que -1, ¿por qué van a ser mayores? Miren de que tiene el signo mayor que. Van a ser mayores porque están hacia la derecha. Y al estar hacia la derecha, esos números siempre van a ser mayores. O sea, la cuestión de que un número sea mayor es que al estar hacia la derecha siempre va a tener mayor valor absoluto. Y el mayor valor absoluto es el que te permite a ti decir que ese número va a ser mayor. Entonces, es mayor, estos números son mayores que -1 o son menores o iguales. ¿Por qué está aquí el menor o igual? Menor o igual, porque es que aquí hay una bola cerrada y yo lo acabo de explicar en el intervalo cerrado, que cuando está la bola cerrada entonces se utiliza el signo de menor o en este caso menor o igual que, o sea, se utiliza la parte de la igualdad, del igual.
Aquí sería, van a ser mayores que menos 1, pero mayores o iguales porque está la bola cerrada. Y van a ser menores que 3. ¿Por qué van a ser menores que 3? Porque están hacia la izquierda del 3. Miren que estos números están hacia la izquierda del 3, pero están hacia la derecha del 1. Estos símbolos que están aquí, de mayor, menor, igual que, ¿por qué se colocan así? Vuelvo y lo repito, se colocan de esa forma porque es que la recta numérica está organizada de izquierda a derecha, donde el sentido de orden de los números reales va de izquierda a derecha y los números que están siempre a la izquierda van a ser menores y los que están hacia la derecha siempre van a ser mayores. Por eso es que la desigualdad es de esa forma. Ahora, la línea que aparece aquí abajo, que es la que hace que sea mayor igual que o menor igual que, ya depende de si el intervalo es cerrado. Porque cuando es cerrado es que se utiliza la parte del igual. Mientras que no sea cerrado no podemos utilizar la línea del igual. Entonces, de esta manera se representa así numérica, gráfica y algebraicamente un intervalo semiabierto o semicerrado. Cualquiera de los dos nombres es válido porque o es semiabierto o es semicerrado. Quiere decir que hay un extremo abierto y otro extremo que es cerrado. Entonces doy unos segundos para que de pronto visualicen lo que está en el tablero respecto a lo que compete, respecto a lo de intervalo semiabierto y semicerrado. Y esta especificación es muy importante y es más que todo sentido lógico y orden en la recta numérica. O sea, los números tienen un orden lógico y ese orden lógico va de acuerdo a la cantidad que ellos representan y siempre va de izquierda a derecha. Una recta numérica siempre debemos observarla de izquierda a derecha. Una gráfica siempre debemos observarla de izquierda a derecha. Entonces, esto es intervalo semiabierto y intervalo semicerrado. Ahora vamos con el último intervalo, que son los intervalos infinitos. Los intervalos infinitos se pueden presentar de varias formas y ya los vamos a repasar. Entonces, los intervalos infinitos se representan de la siguiente manera. El infinito que me da a entender a mí, pues obviamente eso sigue. Infinito es que sigue. Entonces, la manera o el símbolo como yo lo voy a representar en la recta numérica es con una flecha que va a indicar hacia dónde sigue. Como tenemos una recta numérica, que vuelvo y la hago aquí, hacia allá, hacia mi derecha voy a encontrar los números positivos y los mayores. Hacia mi izquierda voy a encontrar los números negativos o los números menores. Siempre que me acerque más a la izquierda siempre voy a buscar son números negativos. Y esto que está aquí es muy importante, porque hacia mi derecha va a estar el infinito positivo y hacia mi izquierda va a estar el infinito negativo. Y es básico para tratar el intervalo infinito. Entonces, el intervalo infinito numéricamente, otra cuestión. Aquí es importante la definición del intervalo abierto. ¿Por qué? Porque como es infinito, yo no sé hasta dónde llega, no sé hasta qué número llega. Entonces, como no sé hasta qué número llega, no puedo nunca colocar el infinito cerrado, porque no sé hasta qué número llega. Entonces, estoy diciendo algo ilógico. Entonces, por eso el infinito siempre va abierto. Abierto, ¿por qué? Porque puede llegar hasta cualquier número y nosotros no tenemos certezas hasta qué número llega este. Entonces, puede ser infinito a la izquierda o puede ser infinito hacia la derecha. Y recuerden que la parte donde esté infinito siempre va a estar abierta. Y en la parte que no esté el infinito, pues puede ir cerrado o puede ir abierto. Ahora, ¿cómo voy a representar esto en la recta numérica? Ya voy para allá. Tengo mi recta numérica. Y aquí tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 4. Como el único número que tengo como referencia en el intervalo es el 4 y el 4 está con un corchete, por lo tanto es una bola cerrada. Coloco la bolita cerrada en el 4. Los otros números de este intervalo están hacia el infinito negativo. Ya yo dije hacia dónde está el infinito negativo, por ende está hacia la izquierda. Quiere decir que esto va hacia acá. Y hacia acá se coloca una flecha. La flecha me está indicando que este intervalo va desde aquí,
o viene desde los intervalos, desde los números de los infinitos negativos hasta el número 4. ¿Por qué? Porque no puedo colocar aquí ni bola abierta ni bola... Ah, pero es que el infinito está abierto. Sí, pero es que está abierto es en el menos infinito, no en un número. Yo no puedo colocar aquí una bola abierta. Y la única manera de representar el infinito gráficamente en la recta numérica es con esa flecha, que me indica que eso continúa. Y esa es la definición del infinito, o sea que sigue. Acá iría desde 0, 1, 2, 3 y 4. Iría desde 1, pero en 1 voy a colocar una bola abierta porque tengo un paréntesis desde 1 hasta más infinito, entonces va una flecha hasta allá. Ya sabemos que el 4 hace parte de este intervalo porque aquí en el 4 está cerrado. Pero ya sabemos que el 1 no hace parte de este intervalo porque el 1 está abierto. Ahora, aquí, ¿quién viene siendo ese conjunto, esos números? Pues aquí ya no hay dos números en el intervalo para yo decir, bueno, va desde tal número hasta tal número. No, porque nada más tengo desde el infinito hasta tal número, desde tal número al infinito. ¿Cómo hago para hacer la parte algebraica? Sentido lógico otra vez. Hay que analizar la recta numérica. Entonces quiere decir que todos esos números, como están hacia la izquierda, recuerden que al estar hacia la izquierda van a ser mayores o menores. Obviamente van a ser menores, ya yo lo expliqué. Entonces todos esos números que yo los denoto con la letra X o los noto con la letra X van a ser menores o iguales. ¿Por qué iguales? Porque tienen una bola cerrada. Van a ser menores o iguales que 4. Y esa es la desigualdad que me permite a mí representar algebraicamente el intervalo infinito. Todos esos números, todos esos X son menores o iguales. ¿Por qué menor? Porque están hacia la izquierda y hacia la izquierda son los números menores. Y acá, todos esos números van a ser mayores que ¿qué? Que 1. Perdón. Aquí van a ser mayores que 1. Escribí eso mal, disculpa. Todos los números estos van a ser mayores que 1. No coloco el igual porque es una bola abierta. Entonces, todos estos números que están ahí en ese intervalo, miren que va desde 1 hacia la derecha. Y del 1 hacia la derecha, para allá, ¿qué números hay? Hay números mayores. Son números mayores. Y como son números mayores, entonces quiere decir que todos esos números son mayores que el que está aquí. ¿Quién es el que está aquí? El número 1. Entonces, el 1 es menor que todos esos números que están allá, porque todos los que están allá, por ende, son mayores. Entonces, aquí tengo la parte numérica, tengo la parte gráfica y tengo la parte algebraica. Y de esta forma, pues finaliza lo que son los intervalos. Conclusión: un intervalo es un subconjunto de la recta numérica que puede darse de 4 tipos: abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado e infinitos. Los intervalos abiertos tienen la característica de que se representan con paréntesis, corchetes al revés y con bolas abiertas. Los intervalos cerrados se representan con corchetes y bolas cerradas. Los semiabiertos se pueden representar ya sean con corchetes y paréntesis, paréntesis y corchetes, bolas abiertas y bolas cerradas. Y los intervalos infinitos siempre tienen la seguridad de que el infinito siempre va representado con un paréntesis, es decir, en la parte del infinito siempre es abierto y pues el otro extremo puede ser abierto, puede ser cerrado. De cierta forma los intervalos infinitos también se clasifican en intervalos semiabiertos y semicerrados. ¿Cómo doy la parte de la algebraica? Pues con el sentido lógico y la parte de orden de los números reales, que es que siempre debo ver esa relación de izquierda a derecha. Siempre lo debo ver de izquierda a derecha porque de esa manera está organizados los números en la recta numérica y se da un sentido de orden y de valor absoluto. Quiere decir que hacia la derecha siempre van a estar los números mayores, no los positivos, porque puedo estar en la parte negativa, entonces siempre hacia la derecha números mayores y hacia la izquierda números menores. Recuerden, para mi derecha números mayores, para mi izquierda números menores, independientemente del número del que yo esté hablando. Y de esa manera, si yo tengo claro que hacia la derecha van a ir los números mayores y hacia la izquierda los menores, yo voy a poder hacer la parte algebraica, o sea, la parte de la desigualdad que le corresponde al intervalo,
que es el tema que viene más adelante, que es desigualdades. Entonces, esto es lo que yo debo de tener claro. La representación numérica, la representación gráfica y la parte algebraica. Para la parte algebraica es primordial que tenga claro que hacia la izquierda están los números menores y hacia la derecha están los números mayores. Si yo tengo claro esto, pues esto se me va a hacer más sencillo. Esto es un poquito de análisis de relación de orden en la recta numérica. Entonces, por el momento fue la explicación de intervalos, espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Y bueno, más adelante vamos a estar desarrollando otras temáticas que van acorde a lo que son los intervalos y los tipos de intervalos y sus diferentes representaciones. Muchas gracias.